Dice así la palabra del Eterno. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado el Eterno. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda al Eterno delante del tabernáculo del Eterno, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan al Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz al Eterno. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato al Eterno. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo al Eterno, el tal varón sea igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere la sangre y lo cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Amén. Vamos a extender nuestras manos hacia el siervo del Señor. Vamos a bendecirlo. Amado Padre, te damos muchas gracias por la vida de tu siervo. Gracias, Padre, por la palabra que tú le has dado, porque sabemos, Señor, que tú lo escogiste para bendecirnos, Señor, y para hacer bendición entre nosotros. Te rogamos que tú lo guardes, que tú lo bendigas, Señor, que tu palabra fluya de su boca, así como fluye de la tuya para con él, Señor. Declaramos en esta hora que tú nos das ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender y una voluntad para hacer, así como tú lo has hecho con él. Bendito seas, mi Dios. En el nombre de nuestro amado Señor Yeshua, declaramos que tú lo guardas, que tú lo guías, Señor, que tú lo bendices en todas las áreas de su vida, que ninguna de sus necesidades se queda sin cubrir en este día y siempre, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Yeshua HaMashiach Adonai, en el amén, amén, amén y amén. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Tome su asiento, por favor. Buenas tardes, amada Keilah, congregación. Vamos a tocar un tema de la parashá de este día. Parashá significa enseñanza, que corresponde a este Shabbat. Hemos leído en el capítulo 17 acerca de la sangre. Cuando el Señor habla a Moisés, le hace ver acerca de que los sacrificios que estaban ofreciendo los estaban realizando en el campo. No lo llevaban al santuario ante la presencia del Eterno,
Sabemos en el contexto que los animalitos cubrían el pecado del hombre, de la persona, y en el sacrificio tomaba el lugar del hombre en sus faltas y estas le eran cubiertas, ya no tomadas en cuenta. Pero había en medio de, como en toda creencia, el aspecto de la confusión, de la rebeldía y de la guía de espíritus malos, espíritus negativos, que provocaba que los sacrificios no los llevaran al santuario, como dice aquí, en el campo, y eso era un pecado grave, era un pecado delicado, porque ya no era ofrecido en el santuario al Eterno, sino era ofrecido algún tipo de ídolos, entendiendo que los ídolos, atrás de cada ídolo hay un demonio. De ahí que cuando leemos esta parte que estoy explicando, dice, no lo trae a la puerta de la tienda de adoración, en el verso 4. Dice, para ofrecerlo al Eterno. Entonces, si no se lo llevan el sacrificio al Eterno, es culpado de sangre. El varón dice, sangre derramó, el que derrama sangre fuera del santuario, será cortado, será quitado del pueblo. Y luego dice el 5, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan al Eterno, a la puerta de la tienda de adoración, dice, en la reunión donde esté el sacerdote, y sacrifiquen, dice la Escritura, sacrificios de paz. En el verso 7 y 8, más bien 7, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto y por estatuto perpetuo por estas o por sus edades, años, tiempos. Aquí lo que sucedía es que cuando ofrecían los sacrificios en el campo, lo estaban haciendo a ídolos. Ídolos, repito, que atrás de cada ídolo, como en la santería, hay demonios. De tal manera que la palabra fornicar con los demonios, como dice aquí, la fornicación es una relación sexual de personas que no estén casadas, ¿no? Si no, ya entraría adulterio con fornicación. Y es un acto de la carne. Cuando Pablo dice que quienes fornican con su propio cuerpo, dice la Biblia, habla de la masturbación en ese sentido. Pero la fornicación en el sentido espiritual, de alguna manera o forma, lleva una línea, cuesta trabajo asociarlo, porque fornicar es carne, y aquí con demonios es en lo espiritual. Pero habla de una entrega. La fornicación dada con los ídolos, demonios de ese tiempo, era a través de la sangre. Se desangraba a la persona, invocaba al demonio, el demonio bajaba por medio del ídolo y el sangrado que se abría, y entonces podía existir un tipo de relación espiritual. Hemos de abrirnos y tratar de entender la relación física, sangre, con la relación espiritual. Este tema es fuertecito, vamos a decir cosas fuertes, pero traen mucha enseñanza. Vamos a ir rapidito para terminar los puntos. Entonces, aquí los están culpando, ¿sí? Por el 4, verso 4, segunda parte, será culpado de sangre el tal varón. Ahora, nosotros no estamos practicando esto. Primero, no sacrificamos animales. Segundo, pues ni en el santuario, ni en el campo, ni mucho menos, ¿no? Hay prácticas de ocultismo, de oscuridad, que sí lo hacen, que lo vamos a comentar. Pero, ¿cuál es la relación en esa vida acerca de algunas faltas, pecados que hemos cometido asociado con la sangre? Hay varias, hay muchas. Cuando se habla del alma humana, que ahí están las emociones en el alma, en esa área de alma, sentimientos, parte, corazón,
voluntad. Estamos ofreciendo nuestra voluntad, nuestros sentimientos y nuestras emociones a todo lo que vemos o con lo que nos asociamos. Cuando asociamos emociones, sentimientos y voluntad con algo relacionado a la sangre, derramamiento de la sangre, entonces estamos pecando. La sangre en sí es vida. Nadie vive sin sangre. Creo que tenemos aproximadamente 4 litros, algo así, de sangre en nuestro cuerpo. De tal forma que la sangre desde tiempos antiguos, en la mayoría de las culturas, se ha utilizado para pactos de muerte o pactos de vida. Pactos de raza también. En algunas culturas se utilizaba cuando el niño, jovencito o señorita llegaba a la edad adulta, se abrían en diversas partes del cuerpo en una asociación de que ya eran mayores, ya eran adultos y su sangre ya los hacía guerreros, sacerdotes, de acuerdo a lo que iban a ejercer en la tribu. Entonces la sangre tiene un valor tremendo. En la sangre está el ADN. Sabemos, ADN genera el carácter, color de piel, chino, lunar, de papá, mamá, le sale al hijo o a la hija, según la manera de reír, de caminar, de ser. ADN habla de esas características que puede tener un hijo de los dos, o uno solo de uno, o muy semejante a papá o a mamá. Y también la sangre tiene esencia del alma. Por eso es que el asociarse con asuntos de la sangre es pecado, porque contamina nuestra alma. En lo espiritual, bueno, en lo físico tenemos células humanas. En el alma, a nivel del alma espíritu, la persona tiene células espirituales. Aquí en el alma espíritu de la persona, las células se llaman flor de la vida, células espirituales llamadas flor de la vida, que es lo que mantiene al alma en esa relación para con las células de la sangre. A ver si me explico. Está la sangre y tiene el ADN y tiene la nomenclatura de la sangre física normal. Y está la parte espiritual de la sangre, que tiene células llamadas flor de la vida. La sangre cumple así 2 funciones, en lo físico y en lo espiritual, en el cuerpo y en el alma. ¿Sí está claro hasta aquí o no? Tiene 2 funciones la sangre. En lo físico, venas, arterias, y surte a todo el cuerpo de sangre, órganos. Y la sangre en lo espiritual, ¿ya? Es que como se suelta mucho el eco. Y en lo espiritual tiene unas células espirituales que generan la fortaleza y la fuerza y recorre toda el alma. Así ejerce 2 funciones la sangre. En lo físico, órganos, arterias, venas, todo el cuerpo. Y en lo espiritual, en las células llamadas flor de la vida, en las emociones, sentimientos y voluntad. En lo espiritual. ¿Ya está claro o no? Les veo la cara y ni dicen sí ni dicen no. Véanlo en el canal 20 millones de veces. Bueno, yo sé que para muchos esto es algo difícil de entender, pero quien lo ha vivido o lo ha practicado, como en la santería, como en satanismo, como en brujería, donde practican con sangre, se entiende muy fácilmente. Bajan demonios en el sacrificio de animales. Me estoy adelantando para que se pueda entender un poco más. Entonces, en este valor tan importante de la sangre cultural, desde tiempos antiguos, desde las tribus, en diversidad de prácticas y cómo lo manejan, es que, como dice aquí, ¿no? Culpables, culpados, tienen culpa,
será culpado de sangre. Nosotros somos responsables de nuestras vidas, nadie más. Nadie va a morir por nosotros porque ya murió el Señor Yeshua y ya resucitó. Amén. Pero el crecimiento es espiritual, el desarrollo, el fortalecimiento espiritual es personal, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Que quede claro que hablamos de emociones, sentimientos, voluntad. Cuando el primer punto en el cual una persona se puede asociar con pecados de la sangre, que así se llama, pecados de sangre, el mensaje, es las artes marciales mixtas. Por ejemplo, el box tiene mucha protección, guantes, ciertos golpes, pero en las artes se vale de todo, codazos, ahorcamientos, tipo de llaves, y es donde más sangre hay. Esto lo comento hace como unos, no sé si 15 años, cuando todavía no televisaban las artes marciales, sino de programas de Estados Unidos. Dios nos permitió hacer un video, algo así, el Anticristo. Y cuando por primera vez yo vi un encuentro de artes marciales en televisión y vi cómo se estaban golpeando y uno de ellos empieza a sangrar, yo ya no veía luchador ensangrentado. Lo que yo veía era un demonio, eran demonios. Ya no veía yo al luchador, sino veía demonio en la televisión. Y ahí me quedé con esa idea, ¿no? Cuando alguna vez veíamos la película El Exorcista, cuando uno era creyente ya la pasaban, de alguna manera yo veía normal todo, pero ya como creyente en la película ya veía muchos demonios. Y de ahí otras películas que luego veíamos supuestamente por interés, donde había exorcismos o algo, en todas veíamos demonios, porque estaban en los ojos espirituales. Y de ahí empecé yo a ver que en las artes marciales es una disciplina deportiva supuestamente, el box es otro tipo, la lucha es más imitación, el box es más serio en cuanto al golpe, pero aquí como que se genera más odio, más un tipo de como destruir al rival. De ahí que volvemos a lo mismo, emociones, sentimientos, voluntad. La sangre que se está viendo se está asociando con nuestra alma y nuestra alma se está contaminando de un sangrado por odio, por rencor. Esa vibración, esa presencia, esencia maligna llega a las emociones y sentimientos de la persona que se está codificando con ese tipo de sangrado, con ese aspecto negativo. Espero haberme explicado. De tal forma que está esa asociación. Ahora, hay que entender que los ojos son ventanas del alma, dice la Escritura del Espíritu. Entonces lo estamos recibiendo. Que la fe viene por el oír, también lo negativo viene por el oír. Estamos oyendo, estamos viendo y asociando eso de la sangre negativa en este aspecto con nuestra alma en este sentir. Hay una contaminación, se quiera o no, por medio de los ojos, por medio de los oídos, de la voluntad, emociones, sentimientos. Y aunque parezca exagerado, existe. Otro aspecto son las películas, en donde hay mucha sangre de gladiadores. La palabra Drácula viene del húngaro drago, drago significa diablo. De ahí viene el vampirismo. En muchas escuelas secundarias ya hay vampirismo, preparatorias, grupos que se asocian y empiezan, lo hablo por testimonios que escuchamos, que hemos ministrado, succionando sangre de conejo, de algunas aves, para ir practicando lo de Drácula, ¿no? En el satanismo siempre ha habido canibalismo, en las sectas satánicas siempre ha habido vampirismo, brebajes, la sangre que sacan de los sacrificios de bebés, personas sacrificadas para invocar demonios y todo eso. Llámele vampirismo en este sentido o aspecto. Si ustedes recuerdan las películas de vampiros, todo eso, tiene mucho tiempo, en tipo cómico, ¿no? Había un luchador, el Santo, él se adelantó mucho. Y quienes son de la tercera edad o triple A, como digo yo,
recordarán. Ya ahí hablaba él de zombies, hablaba de vampiros, de monstruos, hasta tenía relojes que se conectaba con lo que está saliendo. Él se adelantó mucho en muchas cosas, muchísimas cosas, a lo que se empieza a dar hace unos 10 años, y lo de él hace como 30 años, ¿no? De alguna manera se va moviendo por ahí. Ahí él ya hablaba de contravampiros. Frankenstein es un tipo de rompecabezas humano que actualmente lo están haciendo mientras una persona tenga vida y haya quedado sin miembros por accidentes, explosiones, todo eso. Pero ya sin que suceda eso, les están cortando los experimentos que hacen y les ponen brazos y todo, riñones de otro, algo así tipo Frankenstein, pero dotados de, es un poco difícil explicar todo esto, de una fuerza descomunal, y es algo que se está practicando, aunque obvio esto no se da a conocer mucho. Pero estas películas de sangre, hablo de gladiadores que hasta como que salpica la sangre en este sentido. Ustedes han visto, ¿no?, que sale el súper dotado y en 10 minutos mató 40 de esos. Y es increíble, ¿no?, el derramamiento de sangre que se ve ahí. Pero en esa ignorancia la persona se está contaminando, está pecando en contra de su alma, en este sentido de asociaciones de pecado con relación a la sangre que se ve. Otro punto, hablando en este aspecto, porque son muchos, son los tatuajes con sangrado. En sí, en Levítico 19, 28 dice la Escritura: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimas en vosotros señal alguna. Los tatuajes, hay una diversidad. Hay quien se pone el nombre del tatuado de la mamá que murió, hay quien se pone una santa muerte, hay quien se tatúa un demonio, se está atando así de fácil. Hablo de sangrado, hay unos que son, creo, como calcomanía y al otro día se quita, ¿no?, o de pinturita, pero ya cuando hay sangre de por medio, ya la fuerza del valor de la sangre, repito, en ese sentido negativo, provoca una posible atadura, una presencia que es difícil más adelante que se la quite. Estamos hablando entonces también del tipo de dibujo, el tipo del nombre con el cual se tatúa la persona. Y quienes ministran liberación, y lo hemos vivido también, en muchos casos el tatuaje adquiere una fuerza tremenda, de acuerdo, repito, al grabado que se haya realizado, se haya hecho. Cuesta trabajo porque hoy en día está muy de moda, porque hoy en día es una inquietud desde los jovencitos, y que un corazón, que el amor y todo eso, ¿no? La figura que sea, habiendo tatuaje de sangre y que se abre, ya está en una relación de culpabilidad de sangre. Hay trabajos donde ya no les permiten o ya no se los dan si tienen tatuajes. Ahí no entiendo yo los por qué, hablando en lo secular, pero en lo espiritual lo dice aquí: no tenemos por qué abrirnos nuestra carne, nuestro cuerpo, porque no hay ningún motivo para realizarlo. Y repito, peor según el grabado, porque es como decir: estás en mi carne, en mi piel, en mi cuerpo, en mi sangre, tanto en la función física como en mi sangre en la función espiritual. Y ahí se va. Y ahí existe entonces un control, una marca. La Escritura dice: tengo las marcas de Yeshua, de Cristo, hablando de una fe en Él, y que las marcas de Él son amor, pureza y todo lo que Él enseña, ¿no? Pero también habla de aquí, de estas otras marcas, que los demonios, por medio del tatuaje, provocan que se imprima para tener controlada a la persona, para tenerla atada, ¿no? Y más se escribe en el nombre de un demonio.
La liberación, obvio, es un poquito más difícil. Otro aspecto son las transfusiones de sangre. Estas no están prohibidas. La Biblia habla de que el primero es ¿qué? La vida. Pero si una persona tiene demonios, en la transfusión le puede pasar los demonios a la otra persona. Así como una enfermedad, si no está bien la persona y tiene virus, bacteria o la enfermedad que está en la sangre. Y espiritualmente, si hay alguien que practicó algo de brujería, santería, adivinación, cualquier área de ocultismo, hay demonios en la sangre. Aquí hay algo bonito en medio de física, científicamente, cuando una persona recibe sangre de otra persona, la sangre primaria, la que tenemos, vamos a pensar, yo soy O negativo, creo, y me falta sangre y recibo. Si viene contaminada esta sangre, vamos a pensar, no está contaminada ni enfermedad ni nada. La sangre que yo recibo, aunque es de la misma, pero no mía, mi sangre primaria, la mía, la procesa creo en 2-3 meses, como que la absorbe y ya no le afecta en nada el que haya recibido de otra sangre, como que la absorbió, la envolvió, la hizo suya. Pero si está contaminada por alguna enfermedad o si recibe sangre que luego no se sabe quién la donó y tiene prácticas de brujería, esa persona en la sangre puede llevar demonios y entra directamente por medio de la transfusión a la vida de la persona. Esto sucede hasta en los besos. En el beso hay aliento. Aliento es espíritu de la persona. La saliva tiene ADN. Y ahí se puede haber transmisión de demonios. ¿Cuánto más en una transfusión? No está por vida, porque repito, primero es la vida, pero sí orar mucho cuando alguien vaya a recibir una transfusión. Aquí la creencia, la fe, es que con que hubiera demonios, la sangre del Cordero de Dios. Amén. Aleluya. Y el poder espiritual de la sangre del Cordero de Dios va a anular o no va a permitir que un demonio quede en una persona que no practica y que no sabe que la otra sangre pueda estar contaminada. Entonces, que quede claro, no está prohibida la transfusión, solo orar para que en un momento dado haya esa protección. Otro aspecto es la incineración. ¿Por qué? Porque el proceso de la persona que muere es que tiene que estar enterrada. De ahí la enseñanza de que el alma de la persona, esta es postura, no se va arriba o no se va abajo hasta que la persona es enterrada. Es lo que enseña la Escritura. Y en muchas culturas es entierro, en otras son incinerados, porque sobre todo cuando eran brujas o algo así, para que no reencarnaran. En otros casos les cortaban la cabeza para que no reencarnaran, los que creen en la reencarnación. En otros los quemaban, repito. Pero en lo natural, la incineración no es para los creyentes. Tiene que estar enterrado. La otra postura, conforme a la Biblia, es que la persona muere, inmediatamente el alma se va para arriba o se va para abajo. Y la otra es esta, que hasta que está enterrado, entonces el alma se va para arriba, se va para abajo. De ahí que dicen que los que son incinerados y el no tener el proceso normal de un entierro, el alma anda por ahí, porque no ha sido enterrada. Hay que enterrar las cenizas, aunque no se vale la incineración. ¿En qué hay culpabilidad de sangre aquí? Porque la persona muere, no sé, cuando hacen el proceso de preparación del cuerpo, le saquen toda la sangre o no, ni sé cómo lo hagan. Lo que sí sé es que todos los órganos internos tienen sangre todavía. Entonces, cuando los incineran, queman
la sangre que hay en el cuerpo. No solo los huesos, no solo la carne, no solo la piel del cuerpo humano, no, los queman vivos. Es un acto de brujería, como decíamos, de ciertas culturas. Pues la sangre que tiene el cuerpo todavía también es quemada. Y eso lo hace mucho en satanismo directo, crudo, ¿no? Para que la persona no tenga ninguna posibilidad en los que creen en esto de rehacerse, reencarnando en algo peor, al ofrecer su vida. Hay quien ofrece su vida para ser quemado. Por eso cuando leemos Corintios dice, aunque ofrecieran su vida para ser quemado por amor, ahí se refiere a demonios, no en un acto de amor y ser quemado, no. Eran entregados a Moloch los niños y pasaban en Moloch un gigante ídolo y los brazos abiertos, la mano así, y los brazos como canal. Entonces metían al bebé por el hocico, la boca del estatua de como de 7 metros, y había aceite corriendo con fuego. Al sereno se satisfacció por fuego, los incineraban vivos como una entrega a este Dios. Lo metían por la boca del demonio con esas corrientes de aceite en fuego, y el bebé viajaba por todo como un canal el brazo y caía en la mano de Moloch quemado vivo. Esto es terrible de esos tiempos, ¿no? Eso hay en satanismo. Entonces, la sangre que pasaba en el proceso de quemarla, a la incineración es lo mismo. Están quemando venas, arterias, órganos, todo lo de adentro. Y la sangre que lleva la esencia del alma. Entonces es un pecado de culpabilidad. ¿Quién dice vamos a incinerar? Cuando no tiene ningún caso ni un porqué. Repito, porque si la persona explotó por dentro, o una enfermedad de esas que el mismo médico dice entiérrenlo pronto, o se tiene que incinerar porque ya reventó o se pudrió, es otra cosa. Ya la ciencia lo está diciendo, ¿no? Pero solo por tener las cenizas en casa, están ahí el espíritu, la esencia del muerto, y eso jala a muertos, a espíritus de muertos desencarnados. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si lo puede evitar, adelante, porque hay familiares que obvio que no lo permiten y dicen, sí, vamos ¿cómo se llama? A incinerarlos, ¿no? Y hay problemas luego ahí posiblemente familiares. Bueno, pasando a otro tipo, es el matar animales y no para comerlos. Es como la caza, que para tener la cabeza del venado, que para tenerlo como un trofeo. Ese es pecado también de culto de sangre. Solamente matar para disecarlos y tenerlos ahí. Ahora, son participantes del crimen. Quien tiene un adorno de la cabeza de un venado en casa, un perrito ahí disecado o algo, se está haciendo participante. Porque el matar los animales, según la Biblia, es solo como un alimento, para alimentarse de ellos. Ustedes han visto algunos documentales como luego en los rastros llegan a matar a los animales a palazos o con toques. Toda la sangre ahí, la adrenalina, el miedo, todo se va ahí. Sacaron un reportaje en Japón cómo mataban a los delfines a palazos, a batazos, ¿no? Hasta sangrarlos y dejarlos morir, igual a focas en este sentido. Entonces, este es un crimen a animales. La Biblia Corintios habla de alma animal, alma humana. El animal tiene su alma a su nivel animal, obvio, ¿no? Entonces, el matar animales y no comerlos solo por matarlos es un crimen a nivel animal para los animales y se asocia con este tipo de culpa. Por ejemplo, los toros, que lo ven como un arte, y pobre animal, lo están sacrificando, pobre toro, lo están picando, banderillas, la lanza, todo, hasta matarlo. Y los toreros tienen una tradición, no sé si todos, que el toro que matan, luego van al lugar donde lo tienen ahí y se sirven un vaso de agua de sangre, como un tipo de rito que ellos tienen, ¿verdad? No saben en un momento dado a lo que se están exponiendo. Repito, es
un arte para unos, no sé qué sea, deporte, ignoro, pero cuánta sangre se ha derramado también de toreros, cuántos han muerto, y es una asociación, repito, también de culpabilidad de sangre en este sentido, en este aspecto. En Génesis 9, 5 y 6 hay una referencia también acerca de la sangre cuando dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Lo está diciendo. Todo animal que se mate de esta manera va a haber una demanda. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre, hablando de crímenes humanos. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Wow, está tremendo, ¿no? Hablando del crimen, pero hay otra asociación, el suicidio. Obvio que se mata a la persona, pero quien ha intentado suicidarse y ha llegado a cortarse, hay un pecado ahí, asociado con culpa de sangre. Ahí ya tienen que pedir perdón si no lo ha hecho, porque hay muchos que tratan de matarse y se llegan a cortar y no lo lograron. No se mataron, gracias a Dios, pero sí se abrieron, y esa apertura es una puerta que queda abierta por un espíritu de muerte, y aunque ya no intente suicidarse, va a estar presente ahí, va a estar latente. Bueno, lo voy a decir. Deje ver cómo lo digo. Hay veces que vemos el espíritu de muerte y el Señor dice: dilo, aunque la persona esté sana. Aquí el problema es fuertísimo. Aquí hubo un caso de un hermano que dio testimonio, dijo: ya no tengo cáncer, presentó estudios. Y el Señor me dice: en 30 días se va. Habla con la familia que diario lo rodeen y hagan oración y lean esa parte de la Biblia. Y les dije: se va a morir en 30 días, aunque dice que ya no tiene cáncer. Hagan esto y la libra. Y no lo hicieron. A los 30 días exacto murió de un infarto. Ya no tenía cáncer. Entonces, cuesta trabajo, ¿no? Aquí el problema es que siempre que nos lo dice, nunca ha fallado. Y dilo. Y a veces que nos dice que no lo digamos. De la última o penúltima ocasión, más atrás, había una familia ahí y el ángel de la muerte está ahí rodeando la sala. Estaba yo de visita y le dije: aquí anda la muerte, ¿hay algo? ¿Cenizas de muerto? ¿Alguien intentó suicidarse? ¿Alguien está invocando a la muerte o algo? No, supuestamente nada. Y uno de los hijos murió, más bien desapareció. Ya luego en la oración resultó que lo habían matado y nunca apareció. Ya cuando apareció el cuerpo fue exacto, ¿no? Lo habían matado a balazos, ya ven que luego los tiran por ahí, ¿no? Pero fue cierto. Yo no sé en casa qué pueda haber que provoque que el ángel de la muerte ande por ahí. Hemos enseñado que la naturaleza muerta, lo que representa vida, flores de plástico, representa vida, pero está muerto. Animales disecados, fotos de familiares muertos. No, todo eso jala espíritus de muerte. La ropa del que ya murió, sáquela. De la abuelita, todo sáquelo, porque representa muerte. Más zapatos donde luego está la esencia del alma. Entonces, todo lo que represente muerte en una casa, hay que sacarlo, porque jala. Y el ángel de la muerte no más está esperando un descuido. Asócialo con programas de televisión de muerte que hablábamos. Asócialo con esto, lo otro o aquello. Es obvio que en cualquier momento va una enfermedad. El ángel de la muerte es destructor, la Biblia lo dice, ¿no? Viene a matar, robar y destruir. Y así empieza robando, destruyendo la salud y muchas situaciones que se dan.
Pareciera mentira todo esto, ¿no? Pero estamos hablando no solo Biblia, sino también en muchas de las experiencias. Entonces, el intento de suicidio y hubo sangre, hay que pedir perdón, porque deja puerta abierta posiblemente a espíritus malignos en este sentido. Ya leemos acerca de la muerte de los animales, que no se deben matar, el intento de suicidio, y más si alguien se llega a matar, ¿no? La fornicación, como dice aquí, con demonios, es por uno de la idolatría. No sé, la misma Iglesia Católica, en algún reportaje, que el Cristo sangraba de las manos, que sangraba de los pies, y la gente va y le soba, lo besa, y que dicen que sangre de veras, ¿no? Y cosas así. La sangre tiene una fuerza tan grande que una mancha de sangre de años, hasta de 100 años, todavía pueden sacar el tipo de sangre y el ADN, ya seca, a ese grado. Y hablo de la ciencia, para tener una idea más o menos de la fuerza de la sangre, ¿no? En este sentido, en este aspecto. Ahora, siguiendo hablando relaciones sexuales con menstruación, es también uno de los pecados fuertes, porque cuando la mujer menstrua y suelta la sangre, huele a muerte. Ahí le llaman en lo espiritual sangre de muerte. Como no produjo, no se realizó la concepción, esa sangre ya no generó vida, por eso la suelta en la menstruación. Por eso es que huele mal, es sangre contaminada de muerte. En la relación sexual, en este sentido, en esa sangre va espíritu de muerte, porque le quitó la vida a esa sangre de que ya no se embarazó y ya no funcionó. Independientemente se considera como una impureza en este sentido. Hay una hierbita verde que le llaman tolache, que provoca, se excita el líbido del hombre, de la mujer, y le ponen gotas de sangre de menstruación de la mujer. Como es una hierba muy fuerte, muy potente, y sensibiliza el aspecto sexual, si le dan un poco más, los idiotizan. No es la palabra ofensiva, idiotizan, andan como idiotas, todos idos, que se usa mucho en brujería para darle a los hombres y queden ahí como esclavos sentimentales de la mujer. Entonces, este tipo de hierba, que es muy fuerte para eso, es como unas cositas que le dan ahí luego a las reses, hembras, las vacas, para que acceda a tener relaciones con el toro de una manera más fácil, yombina. Y les ponen unas gotitas luego a las mujeres en los lugares donde van a bailar a veces, y así luego se las llevan y las violan, porque también si se pasan de la dosis, la mujer puede reventar el cerebro y puede morir, igual que esta hierbrita, el tolache. Pero lo usan en referencia para tener controlado al hombre o tener controlada a la mujer. Aquí hay espíritus que se asocian, repito, en este sentido, por las gotitas de sangre de la menstruación de la mujer. Entonces, aquí es obvio el riesgo cuando andan en ese tipo de lugares o con personas no creyentes y que de alguna forma les engañan y luego se las llevan y luego las violan, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto es la violación? Un violador asociado con sangre por la manera en que cuando alguien dice fue violada o fue violado, porque ya también hay hombres que son violados, se piensa en una violación. No, hay violaciones brutales, anales, y no 1, 5, 6. Va de la mano del sexo anal. El ano es una forma de espiral y la función del ano es defecar. Con todo respeto,
por mucho que se limpie bien la persona, el ano tiene bacterias defectales, ¿no? Y el excremento, pues es lo que el alimento que no produjo su función en el cuerpo, igual que la orina. Entonces, por eso el olor, porque ya está descompuesto el alimento. Y en ese proceso del intestino, ya bacterias, todo. Entonces, en el acto sexual anal, que es en espiral el ano, rompe vasitos anales. De ahí que en mucho del SIDA, aunque no arda, dicho con todo respeto, aunque la persona no tenga sangrado, es un hecho que se rompen esos vasitos minúsculos y por ahí entra mucha de la contaminación y sobre todo el SIDA. En esta relación sexual y que se rompen vasos por el acto anal, entran demonios, provocan enfermedades. Ya ni se menciona tanto que la sífilis y otro tipo de enfermedades que antes se daba, sino ya va directo más al tipo de SIDA y aspectos de cáncer, ¿no? Entonces va relacionada una violación, porque desgraciadamente no es vaginal solo, sino también luego anal. Yo conocí un varón que se drogaba y dejó la droga. ¿Saben cómo la dejó? Cuando lo violaron. Se perdió tanto en la droga que al otro día, obvio, los dolores en el ano. Dijo, ¿qué me pasó? Y se dio cuenta que lo habían violado. Tenían residuos de semen con demonios. Se va el cerebro. Por eso una persona que practica el homosexualismo cuesta mucho trabajo. O una mujer que ha tenido mucho sexo con muchos hombres, porque esa esencia provoca confusión sentimental. Y más, repito, se va con algo de relación, de menstruación o anal, donde hay cierto tipo de sangre. Entonces, cuando él se dio cuenta que lo habían violado y que duró como un mes con problemas clínicos, porque ya todo drogado lo violaban como 5, es la manera en que dejó el homosexualismo. Es la forma. Recapacitó todo, ¿verdad? Y Dios nos dio un cuerpo perfectísimo. No caminamos con los ojos, ni, ¿verdad? Ni comemos con el ombligo, no. Dio boca y dio dientes. Entonces, ya en lo natural es un entendimiento de punto, ¿no? Si un niño, ahora que dicen que hasta ya están adoptando niños, quienes están en esa asociación del mismo sexo, y ve a 2 varones desnudos, dice, esta es tu mamá y yo soy tu papá. Pues, los ve igual, ¿no? ¿Qué va a decir el niño? Yo soy igual que ellos dos. ¿Yo qué soy? La esposa o el esposo, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, son cosas que tanto alegan que se permita. Ya nada más en un entendimiento normal y así de sencillo, ¿no? No comemos con los pies, ¿verdad? Ni vemos con los oídos. Cada órgano tiene una función específica, correcta y adecuada. Mal usada es obvio, y más en este sentido. Entonces, hablando de sexo, en todo este tipo de cosas, entra otro, la pornografía. La pornografía fuerte, ¿eh? Hay quien se masturba con bistec crudo. Yo sé que estoy diciendo cosas fuertes, pero hay los padres que son bien ignorantes y ni saben lo que están haciendo los hijos. Sexo con animales se da mucho en pueblos, vacas, gallinas, también los desangran. Y hay quien usa bistec. Yo traté a 2 homosexuales y ejecutivos, gente de un nivel alto de Guadalajara, y ya no les siguieron, y en ese tiempo me dejaron un cassette grabado. Ya las relaciones eran con picante, sangrándose y todo, porque ya no tenían ellos esa satisfacción. Y va un degenere y degenere y degenere y degenere. Y nada más les hablaba un poquito y luego se enchamucaban, ¿no? Por eso ya no soportaban las citas. Pero va en una destrucción, relación de todo esto, que es algo parecido al tiempo de Sodoma y Gomorra y el tiempo de Noé, en que ya el semen que caía en la tierra contaminaba la tierra, asociado con crímenes, al grado de que los animales
ya había relaciones de gatos con perros, por decirlo así, ya las razas se contaminaron y aún las plantas empezaban en las raíces a tener cierta unión o relación. Cuesta trabajo entenderlo, pero ya existía una contaminación en cuanto a la vegetación, en cuanto a los animales. Los humanos se estaban convirtiendo en demonios, en una naturaleza brutal, descomunal, desencarnándose. Entonces el Señor barre Sodoma y Gomorra con fuego y en tiempo de Noé con agua. Obvio que los inocentes iban a su reino para quitar toda esa contaminación. Ahora, sí, crímenes, robos, hoy en día lo hay, pero lo fuerte ahí era el sexo, tanto por el diluvio que tuvo que ser como lo de Sodoma y Gomorra. El sexo mal empleado en ese sentido, a la diferencia del bien empleado, es otra cosa, bien diferente, ¿no? Es otra cosa, vaya, en este sentido. Entonces, todo esto se está dando hoy en día. ¿Han oído hablar de las parejas con derechos? Que pueden tener 5 novios y no hay problema. Y ella lo sabe. Él lo sabe que tiene 5 novios. O ella sabe que ella tiene novios, el otro tiene novias. Y pueden tener sexo con quien quiera. Está de moda. Ahorita ya no hay tanto que quieres ser mi novio, quieres ser mi novio. No, como caiga y como venga. Como todo esto se ignora, pues es obvio que de alguna manera caen en las trampitas y caen en todo ese tipo de cosas, ¿no? Relaciones anales, hablamos del tolache, hablamos de la sangre que baja de la menstruación, de las violaciones, en este sentido. Pero también está en la comida, la moronga, por ejemplo, ¿no? Que es pura sangre. Aquí mismo en Levítico 19, en el verso número 26, dice así: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agororeros ni adivinos. No te hagas marca, tonsura en tu cabeza, ni dañes la punta de vuestra barba. No te hagas rasguños en el cuerpo. Hablábamos de tatuajes. Entonces, mire el 29, no contamines a tu hija, haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene la maldad, de maldad. O sea, no se prostituye la hija, sino también la tierra. El hecho es que todo esto, repito, trae una connotación y una asociación, ¿no? Entonces, está prohibido comer sangre, hablando como tipo moronga, porque dice que en la sangre está el alma, la escritura. Ahora, el bistec tiene sangre, pero está permitido, porque no es un contexto de pura sangre, es parte de, como el pollo, como otros carne. Lo que hay que tener cuidado es que cómo quiere su carne, a medio o completamente bien frita o bien cocida. Porque si hay quien la pide a medio, está comiendo sangre. No está cumpliendo en el sentido de cocerla al fuego completamente, como lo hacían en ese tiempo. Los animalitos eran comibles. Hay animales creados para limpiar el planeta, como el puerco, con el camarón que come el excremento de todos los peces. Pero hay animales creados para comer. Esos no hay problema, se procesan, se comen completamente, pero bien asados. Porque a medio freído, a medio tiempo, como le llamen, está comiendo sangre. ¿Y cómo murió el animal? Repetimos, a patadas, a batazos, a palazos, de una manera cruel que todo se va a la sangre del animal y es lo que la persona come. Toda la contaminación del animal, de cómo fue muerto, ¿no? Perfecto. Entonces, en la comida también puede haber una participación, repito, de culpabilidad, de pecado de sangre en este aspecto, ¿no? O
cuando se matan animales y se ofrece a los muertos. Que al abuelito el Día de los Muertos le gustaba la pechuga y matan a la gallina y le ponen la pechuga ahí. Hay una relación de ocultismo ahí, de relación de, ¿sí? En este aspecto. Lo más recomendable es no refrigerar la carne, tampoco. No es bueno el cuerpo del animal muerto teniéndolo ahí 3-4 días, no. Lo recomendable es que se mate y se coma. De por sí ya comemos animal refrigerado no sé cuántos días, el pollito o el bistec. Y si usted es de los que compran y dicen comida para 5 días con lo que ya está y lo que sigue, la sangre tiene una vibración de luz que los demonios tratan de succionar del animal muerto. Entonces, el cuerpo del animal, entre más refrigerado, más los demonios están ahí. Hay que entender que es cuerpo muerto. Y que de acuerdo a la Escritura, era matar y comer, no guárdalo ahí, no. Hay lugares, Rusia, que ahí Dios ha dado iglesia a la fraternidad, y hay bodegas de peces que los cuelgan salados, y los mantienen por meses con vida, porque llegan los inviernos y ahí es otra cosa, porque es una necesidad el hacerlo así. Entonces, yo sé que muchos trabajan y dicen, vamos a comprar la comida por una semana, pero si es carne la que va a meter en el refrigerador, ahí hay demonios que están tratando de terminar de succionar la luz del difunto. Es como cuando una persona fallece, lo primerito, entre más rápido se entierre, mejor. Entre más rápido se entierre. Ya hay velatorios que ya no permiten quedarse toda la noche. Dicen hasta la 1:12 y vámonos. Peor de que murió la persona. Pero como que eso ya no lo están permitiendo mucho, ¿no? Porque, repito, la luz de un cuerpo ya muerto tarda en irse. Y los demonios, si la persona murió por ocultismo, están ahí. El estar mucho en un velorio tampoco es muy bueno. Hay muchos espíritus de muerte ahí, en ese sentido, ¿no? Claro, ya no estamos hablando de una asociación de sangre, pero de alguna manera o forma hay una contaminación. Si está en la caja del muerto, no se ponga en la cabeza donde está el muerto, ni se ponga en la parte donde los pies, y ni vea el muerto, no le vea el rostro, debe estar tapado, porque por ahí hay mucha esencia de muerte que sale por ojos, por el rostro, plantas de los pies y por la cabeza. Ya ven que hacen las famosas guardias, ¿no? Se ponen algunos a los lados, otros en los pies y otros en la cabeza. Y más si la persona murió practicando algo así de ocultismo, hay demonios ahí succionando la luz del cuerpo, la luz del alma, que para ellos es un alimento, ¿no? Tómenlo como exageración tal vez. Yo solamente comparto de lo que sabemos. Entonces, en este sentido, por eso, dicho con todo respeto a los judíos, los rabinos no van ni a los panteones, ni a los velorios, porque saben todo lo que hay. Si una mujer va con menstruación a un panteón o a un entierro, mejor no vaya, porque ahí puede recoger espíritus de muerte por medio del derramamiento de la sangre descompuesta. No vaya. Si una mujer está embarazada, no vaya al entierro tampoco, por los espíritus de muerte que tratan de tomar luz del bebé que está siendo creado, que es una luz de pureza increíble. Y más si la mujer está en pecado, entonces es una puerta abierta para que estos demonios de muerte estén succionando ahí.
Esto va de la mano con otro pecado de culpa de sangre, el aborto. Si es un aborto accidental, porque se dio la debilidad de la mujer o un terremoto o algo, es un tipo de aborto. Pero el premeditado, porque tuvieron sexo y se embarazó, es un crimen. Dice la ciencia que hasta tal mes, no recuerdo cuál, se considera que todavía no es vida porque la formación, no. Aquí son millones de espermatozoides los que deposita el hombre y estos espermatozoides son seres de vida que llevan esencia del Espíritu del Todopoderoso. Somos creados a su imagen y semejanza. Ya el espermatozoide, yo no sé cómo decirlo, ¿no? Que lleve una dosis, esencia o algo, pero lleva ya del Espíritu Creador del divino ser, bendito sea su nombre, que nos ha dado la vida. Y en el momento en que engendra, ya es vida, ya, punto. Eso de que hasta los tantos meses se considera que si aborta no hay problema o no hay problema. No, ya es un crimen. Ya está quitándole la vida al espermatozoide. Y dentro de la creencia, si la persona no ha pedido perdón, se ha arrepentido adecuada y correctamente, cuando la persona muere, ese ser vivo llamado espermatozoide le va a reclamar, le va a decir: yo era destinado a formar alma en la vida de esta mujer y tu mujer abortaste. Pecado asociado de culpabilidad de sangre. Pero si el hombre apoyó a la mujer y hasta le exigió, es igual de culpable o peor. En ese sentido. Entonces, por eso la masturbación también es un pecado grave. El psicólogo, nada, que se desahogue. No, es que están tirando vida. En el semen va esencia del alma de los padres, no solo en la sangre. Por eso es que la masturbación lleva también el aspecto espiritual. Por eso es que la fornicación con demonios lleva el aspecto espiritual. Entonces se abren puertas a espíritus incubos y sucubos. Incubo es el que incuba y es el demonio que ataca a la mujer con sueños de relaciones sexuales con demonios. Y el sucubo es el que ataca al demonio al hombre en el aspecto sexual, porque en la relación con sangre son puertas que se abren para que lleguen esos espíritus malignos de sexo depravado y todo. Y ha habido casos, que casi se siente como un aspecto físico en ciertas violaciones a hombres y mujeres que están en este tipo de prácticas. Yo sé que esto es fuerte y muy crudo y muy frío, pero hay que decirlo, porque hay muchas personas endemoniadas con este tipo de situaciones. Entonces el aborto premeditado es un crimen y no depende de los meses para que se considere ya formado o no, y ya, entonces sí, abortó a un ser ya que tenía vida. No, desde el momento en que es concebida la mujer en sus ovarios con el espermatozoide del hombre, ya es vida. Y punto. Está a un nivel nefesh en la creación de qué es lo que se está creando, se está formando junto con el cuerpo. Pero desde ahí ya es vida y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en Marcos 5:25 hay una referencia de que también por maldición, por pecado de ocultismo, dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Ya había visto muchos médicos y no tenía ella nada que la sanara. Cuando oye hablar de Yahshua, viene por la multitud, toca su manto y entonces es sana. Dice el verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que su cuerpo estaba sana de aquel azote. Ahora, dice aquí que tenía el flujo de sangre desde hace 12 años, de acuerdo a Mateo y a Lucas, ¿no? El número 12 habla de un ciclo de maldad.
La palabra azote en el contexto griego traducción habla de la persona que es azotada, se refiere a es por demonios. Ella tenía el flujo de sangre por 12 años por el hecho de que era azotada por demonios, porque de seguro tuvo prácticas de ocultismo o se metió en sexo con un brujo o con una bruja. Por eso es que cuesta mucho, mucho trabajo. En algunos casos, he dicho con todo respeto, que luego tienen papiloma, infecciones, quistes que no se quitan y todo, pero no entienden muchas veces con qué gente se mete la mujer o el hombre, ¿no? También. En la santería, por ejemplo, en las administraciones el 90% vuelven sangre, porque hay mucha práctica de asociación con matar gallos, chivos y prácticas de sangre, porque toda esa vibración y energía de sangre en sacrificio, el ego y todos esos demonios lo absorben, ¿no? Es lo que les da fuerza de darles vida a ellos a través de la vida de la sangre, en este sentido. Entonces, tener relaciones con alguien que practica santería, hombre o mujer, está en ese riesgo de contaminación y de asociación y de que les transmitan o transfieran demonios, aunque el otro o la otra no lo practique. Por si es santero o santera, tiene todo ese riesgo de posibilidades. Y vienen enfermedades de sangre, como las que mencionaba, que por eso cuesta trabajo curar. Aquí ha habido 2 testimonios ahí con doña Rosy, de que venía alguien con flujo de sangre un domingo, en hermana Castellán, y hasta le dijo, ay, espérenme, y se va la señora al baño, y sale, le ora, y ¡bum!, le paró el sangrado. Digo, un milagro de Dios, ¿no? Usar la hermana, porque llevaban 2 casos, ya no supe ya cuánto tiempo llevaban o no. Pero en muchos de los pecados de ocultismo asociados con bruja o brujo, por eso cuesta mucho trabajo, porque dejan ahí esencia del alma de el otro, la otra. Y los demonios, cuando hay esencia del alma de él o la otra, tiene que haber forzosamente alguna enfermedad. Y si no la hay, en lo espiritual hay un control tremendo, a nivel de alma, emociones, sentimientos. Por eso es que cuando se enseña a los jóvenes, ¿no?, tengan cuidado hasta con quién se meten. No es que se metan sexualmente y como es cristiano ya no hay nada. No va por ahí. Ni con cristianos o no cristianos, hacer las cosas en orden como debe de ser, ¿no? Pero el riesgo es tremendo, hablando de este tipo de pecados asociados con la sangre. Estábamos en Las Vegas y consultamos una persona, una mujer que tenía problemas de sangrado y todo, hasta que nos dijo que compró un libro en blanco llamado Shadow, sombra, satánico, y que le pedían que se picara el dedo y cayó una gota en el libro y inmediatamente aparecían letras de invocaciones. Y ella tenía mucho tiempo así con su sangrado vaginal en este aspecto y demonios que la violaban. Pero fue por medio, eso ya son ritos, ya son pactos, ¿no?, en este sentido. Y así hay brujos, hechiceros que usan la sangre, pero donde más sucede en la santería, en satanismo. La santería a nivel mundial anda como en el 4º lugar. África, Cuba, Miami, y ahora se ha extendido de una manera descomunal. Y trabajan mucho con jóvenes. Es algo tremendo, ¿no? Entonces, repito, todo esto, hasta uno dice, ay, tanto, sí, o por el ocultismo en este sentido también. Pero en medio de todo, sí, y como dice la Escritura, es que el alma está en la sangre y la sangre está en el alma. Es por maldición, Éxodo 29, ya vamos terminando. Ya viene lo bueno cuando decimos amén. Cómo limpiarse, ¿no? Éxodo 29 dice, ya me fui a otro texto, déjame ver, Levítico 29.
a ver si es la que busco, que ya anoté 29, Éxodo y no. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Ya ve que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días, ¿qué? Vivas muchos días. Por eso que hay una maldición, no es solo maldición de tu progenitor, no, es una maldición que llega a la sangre. Entonces, este es otro pecado de sangre. Si los padres maldicen al hijo y el hijo tiene esencia del alma de los dos, lo están maldiciendo a nivel sangre también. Y si el hijo maldice a los padres teniendo esencia de sangre de los dos y esencia de su alma, sus días se la cortan de vida. Por eso cuando alguna vez decíamos a la mujer ni gritarle, ¡déjala acá, idiota! No es necesario decirle groserías, ya con eso. O la mujer al hombre, hey, ahora somos creados por el Eterno y somos confirmados por la sangre del Cordero. Nosotros tenemos esa sangre. Entonces, la maldición no es necesario decir, te maldigo y no sanas, te maldigo y no tienes trabajo, te maldigo y nunca te casas. No es necesario ni decir te maldigo. En expresiones, en pensamientos, en corajes, se está maldiciendo. Se está atando. ¿Cómo eres baboso? Siempre inútil, bueno para nada. Yo a tu edad, inútil. Se está maldiciendo, atando. Igual a la mujer, ¿no? Estúpida, babosa, se le está atando, se le está maldiciendo. Y no es necesario decir te maldigo. De pensamiento puede ser. Ahora, cuando se lo dicen de palabra y la persona lo cree, lo absorbe, pues con mayor razón. Es que dijo que me voy a morir. Es que dijo que nunca esto. Pues sí, lo agarras, esponja, todo lo que dicen como el agua. Pues sí, creen más en la maldición que en la bendición. Es decir, lo rechazo. Amén. Ahora, en esos pecados en las mujeres que pueden tener algún problema por pecado de sexo, o en los hombres, aunque viene más adelante, hay que repasar todo. Muchos hombres tienen problemas exactamente por la pornografía. Están ahí todo el tiempo ahí en la pornografía y empieza a haber un problema mental, fisiológico, del alma, y en algunos casos o en muchos le están viendo el sexo de los perros, ya están cayendo a un nivel animal, ya pornografía de animales, o compran las películas, ya sabe lo triste, ¿no?, de sexo de adultos con niños o con niñas, de violaciones y todo eso. Y el porcentaje de suicidios es fuerte, de este tipo de personas que no lo soportan y se quitan la vida, pero todo en una asociación de sexo pornográfico, el cual empezaron a verlo. Quienes no conocen del Señor y nunca lo conocieron se arrepienten, y hay mucho suicidio por ese tipo de pornografía animal, y la asociación se quita la vida y se suicida. Estoy hablando de esto de porcentajes que se ha leído, ¿no? De ahí que aquí hay maldición. No se maldice a papá como papá o mamá, o los papás al hijo, no. Se está maldiciendo la sangre, porque de ahí y se confirma el tipo de esencia que hay. Yo sé que todo esto mueve, ¿verdad?, a muchas cosas. Por eso, cuando nosotros leemos de Éxodo, de la plaga, cómo el agua se convierte en sangre, esa plaga del agua del río Nilo, que fue combatió a los demonios, el agua se convierte en sangre en relación
a todos los crímenes de los bebés de las mujeres hebreas, cuando Faraón da la orden de que maten a todas las embarazadas, les quiten el hijo, o todos los recién nacidos los maten. Es cuando Moisés es puesto en el canasto, en este sentido. Entonces, esa plaga de muerte, por eso llegó así, que el agua se convierte en sangre, como una demostración del poder del Señor, que esa sangre derramada por los egipcios al matar a los bebés, ahora les estaba afectando a ellos. Ya saben que para que el pueblo saliera, hubo un derramamiento de corderos sacrificados que mancharon la puerta de los hebreos, y donde estaba esa sangre, la muerte no tenía derecho. Si usted ha pecado, hombre o mujer, en algún pecado de culpa de sangre, usted tiene, no la mancha, sino tiene la sangre del Cordero, y en la confesión todo pecado es limpiado y todo pecado de culpa de sangre es perdonado, porque la sangre que tenemos no es ya sangre muerta, sino la sangre del que resucitó de los muertos. Amén. De la paz al Eterno. Aleluya. Ahora, finalmente hay una asociación triste, muy triste, cuando Caín mata a Abel. En Génesis lo sabemos, que dice la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ah, caray. Está fuerte esto, ¿no? Porque está diciendo la sangre. Caín mató a Abel, asociado con la tierra se oye la voz, y lo dice el Señor: oigo que hubo un crimen, mataste a tu hermano. Esto es fuerte, porque cuando nos vamos a Primera de Juan, ahí es donde está la asociación que repito yo, de sangre, alma, en un momento dado, y viene algo asociado, en lo cual nosotros luego no nos damos cuenta y estamos en pecado de asociación con sangre. Y dice en 1 de Juan, capítulo 3, al 15. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La envidia era malo, él era justo y lo mató. Y porque su ofrenda no era la adecuada y le dio ese aborrecimiento. Pero miren lo que dice el 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El aborrecimiento es un pecado del mundo, y el príncipe del mundo es el diablo, y es un pecado de ocultismo y de muerte. 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hay un espíritu de muerte ahí. Por aborrecer, y 2, por no amar. 15. Todo aquel que aborrece, que es pecado de ocultismo y de muerte, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aborrecer es rechazar, no aceptar, es rencor, odio, desprecio, ¿sí? El aborrecimiento es un alma que mata el alma. Por eso dice, es un homicida. Y si estamos afectando el alma de la persona con aborrecimiento, lo estamos matando. Aquí ya no son las células de la sangre humanas, son las células del alma llamadas flor de la vida. Ya la agarró. ¿Cómo iniciamos? Que la sangre tiene dos líneas: física,
células humanas y espiritual, las células del alma que se llaman células flor de la vida. Las células del alma flor de la vida, en sus emociones y sentimientos, está recibiendo un aborrecimiento. Ya el hecho de no amar ya nos está convirtiendo en homicidas. El hecho de aborrecer, de despreciar, con más razón, porque estamos matando espiritualmente. Hay quien aborrece a la esposa o al esposo viviendo con él o con ella, o a los hijos, o a los padres, o al abuelo, o en la misma iglesia. Es crimen espiritual. Y como en la sangre está el alma y en el alma está la sangre, ahí estamos hablando de la sangre espiritual, hablando de la flor, de las células de la flor de la vida, que es el alma. Por eso lo dice ahí. Caín aborreció a Abel y por eso es un homicida espiritual y físico. Y dice, y el que aborrece a su hermano, wow, es un homicida. Nos la avienta a nosotros. Por eso es que no debemos aborrecer a nadie, odiar con rencor, con cualquier tipo de situación, ¿no? El deseo de odio, ojalá te mueras, ya es un homicida. Ya va sobre la flor de la vida, células del alma, y está en esa posible situación. Pero terminamos con lo mejor del mensaje. No hay más. Primera de Juan 1, versículos 7 al 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Y la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. No dice pornografía, violación, no, de todo lo que hemos hablado, y no dice de robo, no, dice todo. La palabra todo significa un absoluto y que no deja nada fuera. Entonces, todo pecado es limpiado por medio de la sangre del Cordero de Dios. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos hacemos amén? Amén. ¿Cómo nos va a limpiar de toda maldad? Como dice el verso número 7, por medio de la sangre de Yeshua, que nos limpia de todo pecado, y por medio de la sangre los limpia de toda maldad. ¿Qué provoca el pecado? La maldad. Y la sangre nos limpia de la maldad, nos limpia del pecado, nos limpia de la enfermedad, nos limpia de la maldición, nos limpia de todo pecado por culpa de sangre. Y terminamos lo que siempre hemos enseñado. Si confesamos, no es lo mismo forniqué, tuve 20 hombres, tuve 20 mujeres, me masturbé, relación sexual con sangre de menstruación, todo eso. No. No es nada más decir, perdona mis pecados sexuales, perdona mis pecados de sangre. No. Tiene que haber una confesión. Te confieso que hice esto. Y si recuerda a la persona, uno por uno o una por una, o según, te confieso esto, te confieso esto, te confieso que golpeé a alguien, te confieso que le quité la comida, te confieso que tuve relaciones con alguien inadecuadas, te confieso que estuve viendo películas de demonios y ahora te pido perdón. Amén. Porque si tomamos este texto, si confiesas, la sangre de Yeshua nos limpia y nos perdona. Pero si no confesamos, no nos perdona. Así dice. Entonces, pecado no confesado es pecado no perdonado, y pecado no perdonado provoca maldición. ¿Y cómo es el perdón? Dios mío, perdóname. Pero tengo que ir con la persona y también decirle, perdóname. Lo que sea, te robé, hice sexo contigo inadecuado. Estás loco. O sea, si no se puede, pues ya ni modo. Por eso dice la Escritura, hasta dice, si tu ofrenda antes de no llevas perdón de con otra persona, pues ni la des. Porque no hay perdón y el perdón
El no perdón contamina y el perdón adecuado libera. Entonces hay que confesar y pedir perdón, y la sangre del Señor Yeshua nos limpia de lo que sea. ¿Cuándo decimos amén? Pero si no hay confesión y solamente se dice perdóname, es muy fácil decir perdóname. Por eso la persona sigue odiando y sigue aborreciendo. Tenga mucho cuidado, porque la aborrecida de la persona le puede traer flujos de sangre, puede traer sangrado en cualquier parte, hablando del hombre. Puede ser que esa cirrosis del hígado se rompa en sangre. Puede ser que esa enfermedad del estómago, que también va de sangre, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ulceraciones, úlceras, el nombre muy común, gastritis, todo eso que va en enfermedades de sangre, porque en algo va relacionado, en algunos pecados de sangre por ahí. No todo, pero claro, hay quien come picante, ácidos, todo eso, no. Pero si hay algo así, y hay algo relacionado a enfermedad de sangre, y hay algo del pasado, hay que confesar todo, con su gracia, como blanca lana, como nieve, blanquitos, perdonados, porque Él tiene una gracia, una misericordia y una fidelidad, que nadie se sienta culpable si golpeó. Ya cuando conocí al Señor, recordé que una vez que me peleé, pateé a un chavo ahí, como una vez me dieron a mí. Dije, Señor, le llegué a patear hasta en la cabeza, y me hinqué y dije, perdóname, Señor, yo no sé ni quién era en la pelea de bandas ahí, y de una vez que lo hice, y si lo dejé afectado, perdóname, lo dejé ensangrentado. Y ahí quedé limpio de toda carga, de culpa, de pecado, de sangre, porque lo confesé y le pedí perdón. Amén. Usted tenga toda la confianza, toda la seguridad de que Él nos perdona. Pero hay que perdonarse a sí mismo. No cargue con lo que no tenga que cargar. Si usted mujer tiene un aborto accidental o premeditado y pide perdón, no hay ningún problema, porque la sangre de Yeshua nos limpia de toda maldad. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Eterno. Vamos a orar. Repita, póngase en pie, repita conmigo la oración. Y si alguien tiene que hacerlo en lo personal, ahí en la noche, con ese tiempecito, le dice, recuérdame, Señor, alguna falta, pecado, por culpa de sangrado, de sangre que yo ignoraba, y tráemelo a la memoria y te confieso y te pido perdón. Si usted no se acuerda, o tal vez nunca se confesó, pero lo hizo de todo corazón, aunque no hubo una confesión, es válido. Y ya está perdonado, perdonada. Pero si recuerda algo, hay que confesarlo. Amén. Repita conmigo. Padre, muchas gracias por la enseñanza que has dado a mi vida en este momento. Ayúdame, Señor, a sentirme libre de toda culpa, de todo pecado relacionado con sangre que ya te he confesado. Pero si hay algo que esté pendiente, que no recuerde, consciente o inconsciente, pero ahora ya con el entendimiento, aquí te pido perdón. Y en lo personal, te pido me recuerdes algo pendiente para confesarlo y pedirte perdón. Creo y declaro que tu sangre me limpia de toda maldad y de todo pecado relacionado con sangre. Por el poder de tu amor y de tu perdón, de tu sangre preciosa,
que está en mi alma. Gracias, Señor. Me declaro libre de toda carga por tu misericordia y por tu bondad. Y rompo ahora cualquier maldición, cualquier entrega a ídolos de sangre o del tipo que sea, y declaro mi restauración en el amor y en el nombre de Yeshua HaMashiach, mi Rey, mi Libertador, mi Salvador y mi Sanador. A Él sea la gloria. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Bendito eres, Señor. Grande es tu nombre. Amén.